Hola chicas documas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo el tutorial de este hermoso árbol, pero con punto piña. Aquí se puede observar cómo queda. Yo lo he no endurecido, sino como formado o dándole la forma con spray de pelo, con fijador de pelo. Yo he usado este y lo he colocado con alfileres. Aquí se puede notar en la esquina, miren dónde sujeté, y así es como ha quedado fijado, miren, y ya queda súper recto, miren. Claro que lo pueden almidonar, pero en esta ocasión yo lo he fijado de esta manera. Entonces voy a utilizar el hilo tía Lidia, pero si ustedes tienen cualquier otro hilo que puedan trabajarlo, claro que lo pueden hacer. Este lo voy a trabajar con el 1.5. La verdad es que no se necesita tanto, un aproximado de lo que son 80 metros. Dice ahí que el 1.5, entonces vamos a sacar nuestra aguja 1.5. Vamos a ver, 1.75 y el 1.5. 1.5 y nuestra tijera, por supuesto, y nuestra aguja para esconder el sobrante. Vamos a sacarle su cinta y vamos a comenzar a trabajarlo. Normalmente se trabajaría desde el inicio de nuestro hilo, pero en esta ocasión vamos a dejar lo que son 2 metros de hilo. Y ya van a ver por qué. Vamos a medir hasta 50. Entonces 50 y al doble serían 100. Y a este doble serían 200 centímetros. ¿Sí? Déjenle un poquito más si ustedes tejen flojo. Así, miren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar ya. Teniendo aquí mi medida que son 200 centímetros, voy a correr un poquito. Y voy a empezar a trabajar de este lado con mi anillo mágico. ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer es montar 3 cadenas. Recuérdense que, fíjense que estén tejiendo con el hilo que viene en el cono, no en el anterior, ¿sí? El de los 2 metros. Entonces aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a cerrar con punto corrido. Miren. Y ahora vamos a trabajar lo que son 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y voy a hacer un pilar dentro de el arito que formé con 5 cadenas. Entonces aquí, un pilar, 2 cadenas, vuelvo a trabajar 2 pilares, 1, 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares nuevamente, 2 cadenas y trabajo lo que son 2 pilares más. 1 y 2. Vean. Así. Entonces son 2 pilares separados de 2 cadenas. Lo repetimos 4 veces. Miren. 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Bueno, vamos a dejar esto que es del lado del cono. Lo vamos a dejar ahí sin trabajar. Y vamos a trabajar los 2 metros que habíamos medido al principio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Volteamos
Y sobre el espacio que nos ha quedado de nuestra ruedita o arito de 5 cadenas, vamos a subir con 3 cadenas, miren, 3 cadenas, vamos a hacer un pilar, vamos a hacer 2 cadenas y nuevamente 2 pilares, así, miren, así. Ahora vamos a darle la vuelta al tejido y nos vamos a correr un punto, miren, así de esta manera. Vamos a subir con 3 cadenas y donde hice yo las 2 cadenas de separación voy a repetir un pilar, 2 cadenas y en el mismo lugar 2 pilares. Así. Le doy la vuelta al tejido y vuelvo a correrme un punto, así de esta manera, vean. Y voy a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Y ahora lo que voy a hacer es un pilar, 2 cadenas de separación, 2 pilares, 2 cadenas de separación y los últimos 2 pilares. Aquí hicimos 3 pilares, miren, 3 juegos de pilares separados de 2 cadenas. Le doy la vuelta a mi tejido y lo que voy a hacer es correrme nuevamente un punto. Me corro un punto, subo 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y ahora en este espacio donde tengo 2 cadenas de separación voy a trabajar un pilar, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar 2 pilares, vean, así, y voy a repetir lo mismo. Aquí voy a hacer 1, 2 cadenas de separación y ahora aquí en este otro espacio voy a repetir lo que hice aquí al inicio, que serían 2 pilares, 1, 2 cadenas de separación y vuelvo a trabajar 2 pilares. Así, vean. Así nos queda. Entonces, ahora lo que voy a hacer es subir una cadena y voy a hacer un punto bajo en cada punto. Sobre pilar, un punto bajo. Y en los espacios donde tengo 2 cadenas hago 2 puntos bajos. Pilar, hago aquí un punto bajo. Aquí hay otro pilar, hago punto bajo. Y aquí tengo otros 2. Entonces hago 1 y 2. Tengo otros 2 pilares aquí, hago punto bajo, encuentro 2 cadenas de separación y entonces hago 1 y 2 puntos bajos y los últimos 2. Así, miren, una cadena para rematar. Y lo que me ha quedado es un aproximado de 20 centímetros. Por eso les digo, si ustedes tejen flojo, está bien que dejen los 2 centímetros. Aquí, ¿por qué hice esto? Es para no cortar lo que es hilo acá y de ahí volver a comenzar. No, aquí ya podemos trabajar hacia arriba, ¿verdad? Aquí yo ya tengo esta parte de aquí abajo. Aquí voy a empezar a trabajar todo lo que es hacia arriba. Tendría que haber cortado y volver a colocar hilo aquí, trabajarlo acá. Pero para no tener tantos hilos que esconder, entonces solo voy a esconder el que es el final de acá de este lado y el final que va a ser en la punta. Espero que lo hayan entendido. Entonces, ahora voy a retomar
Voy a cortar un poquito este para que no se vayan a confundir. Voy a retomar lo que es ya el inicio de nuestro árbol, ¿sí? Entonces, ahora, ya tengo lo que es la primera vuelta. Le doy la vuelta a mi tejido y me voy a correr un punto. Voy a correr un punto. Voy a subir con 3 cadenas y en este espacio donde tengo la separación de 2 cadenas voy a trabajar un pilar, 2 cadenas, un pilar, otro pilar, vean. Ahora voy a trabajar 3 cadenas de separación, 1, 2, 3, y voy a trabajar el centro que serían 2 pilares, 1, 2 pilares, 2 cadenas de separación y 2 pilares en el mismo lugar. Esta parte del centro donde van a ir 2 pilares juntos, separados de 2 cadenas y luego 2 pilares en el mismo lugar, va a ser siempre el centro. Y en las orillas siempre nos vamos a correr un punto. Ahora, como este es el centro, voy a repetir lo que hice aquí, que serían entonces 3 cadenas de separación, 3 cadenas de separación, y en este espacio donde tengo 2 cadenas abajo, voy a hacer 1, 2 pilares, 2 cadenas de separación y 2 pilares. Así. Miren. ¿Por qué nos corremos? Para hacer como esta gradita que se va haciendo en las orillas. Entonces aquí, vean, repetí las orillas, aquí la orilla, y este es nuestro centro. Entonces ahora voy a darle la vuelta a mi tejido. Me corro un punto, como siempre. Vean. Y ya me toca la tercera vuelta, que sería 1, 2, 3 cadenas. Trabajo la orilla, que sería un pilar, 1, 2 cadenas, 2 pilares en el mismo lugar. Y ahora aquí, en donde tengo la tira de cadenas, vean, voy a trabajar. Aquí hago 2 cadenas de separación y donde tengo las 3 cadenas que hice, voy a trabajar, eso sí, dentro de las cadenas. Esto sí lo trabajo dentro de las cadenas, no acá, sino que busco alguna cadenita que tenga ahí y en la del centro, miren, y voy a hacer 1, 2, 3 y 4 pilares. Miren, 4 pilares. Hago 2 cadenas de separación y he llegado al centro y entonces aquí trabajo 1, 2 pilares, 2 cadenas de separación, 2 pilares, así. Ahora, como estoy en el centro, voy a copiar lo que he hecho acá, que serían 2 cadenas de separación. Busco la cadena del centro y voy a trabajar 4 pilares juntitos en la misma cadena. 1, 2, 3, 4. 2 cadenas de separación y ahora la orilla, que serían 2 pilares. 1, 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares y he terminado la tercera vuelta. Miren, le doy la vuelta a mi tejido, vuelvo a correrme con un punto
Miren, subo 3 cadenas y vuelvo a trabajar la orilla, que sería 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares. Y ahora voy a hacer, como aquí ya estoy formando una figura donde hice los 4 pilares juntos, entonces ahora voy a hacer 2 cadenas y en el primer punto voy a trabajar 2 pilares en el mismo lugar. En los 2 del centro, un punto en cada punto. Y en la orilla, la siguiente orilla, voy a hacer, o el último punto, 2 pilares ahí. Así. 2 cadenas. He llegado al centro y trabajo otra vez lo que son 2 pilares juntos. 2 cadenas. 2 pilares juntos. ¿Vale? Y he trabajado el centro. Lo voy a bajar un poquito para que puedan verlo mejor. Creo que ahí. Entonces, ya llegado al centro, vuelvo a hacer lo que hice de este lado, que serían 2 cadenas. Dos pilares acá. 1, 2. Un pilar en cada pilar. Y en la esquinita 2 pilares juntos. 2 cadenas. Y vuelvo aquí a la orilla a trabajar 2 pilares juntos. 2 cadenas y 2 pilares. Así, vean, aquí ya se está arqueando. Entonces ahora vamos a trabajar la siguiente vuelta y le doy la vuelta a mi tejido, vuelvo a correrme un punto, subo 1, 2, 3 cadenas, hago mi punto de orilla que serían 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares en el mismo lugar. Miren. Ahora voy a hacer 2 cadenas, voy a hacer punto bajo en el primer pilar, 3 cadenas, 1, 2, 3, punto bajo en el siguiente pilar, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo en el siguiente pilar, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo en el siguiente pilar, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo en el siguiente pilar, 1, 2, 3, punto bajo en el siguiente pilar. Así. Y nos tienen que quedar 1, 2, 3, 4 y 5 argollitas. ¿Ve? Ahora. 1, 2 cadenas, trabajo el centro otra vez, que serían 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares y 2 cadenas. Y ahora pues voy a copiar lo que venía haciendo acá, que entonces ya aquí hago punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, 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 punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y punto bajo. Siempre recuérdense contar sus argollitas, 1, 2, 3, 4, 5, para que el punto piña nos quede perfecto, ¿sí? Ahora, 2 cadenas y trabajo la orilla.
1, 2, 2 cadenas y 2 pilares. Le doy la vuelta a mi tejido, me corro un punto, subo 3 cadenas, trabajo la orilla, 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares en el mismo lugar. Y ahora voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Voy a hacer punto bajo en el primer arquito. 3 cadenas. Hago punto bajo en el siguiente arquito. 1, 2, 3 cadenas. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Y punto bajo. En esta vuelta me han quedado lo que son 1, 2, 3 y 4 arquitos. ¿Ve? Ahora hago entonces 1, 2, 3 cadenas, trabajo el punto de en medio, que son 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Así. 3 cadenas y ya trabajo se llama punto espejo porque lo que hacemos de un lado lo vamos a tejer en el otro lado. Entonces aquí trabajo otra vez. 1, 2, 3 cadenas, punto bajo, 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 1, 2, 3, 4. 3 cadenas y ahora 2 pilares. Este esquema o este tejido es de contar. Todo es contar. Le doy la vuelta a mi tejido, me corro un punto, subo 3 cadenas, trabajo mis pilares o la orilla. En este caso son 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares en el mismo lugar. Vean, esto es solo de ir contando. 3 cadenas de separación. Miren. Vuelvo a trabajar el punto piña, que sería punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. Creo que aquí me comí uno en esta vuelta. Vean, por eso les digo que tenemos que ir contando bien. Aquí me falta, 1, 2, 3. ¿Y por qué si conté bien? Ahí está. 1, 2, 3, 4, sí. 3 cadenas, otra vez. Eso es lo que pasa cuando no contamos bien nuestras argollitas. Miren, le doy la vuelta a mi tejido. 1, 2, 3, 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares. Miren. Ahora, aquí vamos a trabajar 3 cadenas de separación. 1, 2, 3 cadenas de separación. Y vamos a trabajar otra vez. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Y punto bajo. Miren. Aquí ya llevamos lo que son ya solo 3 argollitas. Bueno. Entonces ahora, 2, 3. Vamos a trabajar lo que es el centro, pero lo vamos a hacer de diferente manera en esta ocasión. Vamos a trabajar primero 2 pilares. 1, 2 pilares. 2 cadenas de separación. Nuevamente 2 pilares. 2 cadenas de separación. 2 pilares en el mismo lugar.
2 cadenas de separación y 2 pilares. Vean, esto es la parte donde ya estamos buscando cómo formar otras 2 piñas, porque ahorita estamos trabajando estas 2 piñas, pero necesitamos hacer espacio para poder colocar las otras 2 piñas, ¿sí? Entonces, ahora trabajamos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y hacemos punto bajo, 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3, punto bajo y nuevamente 1, 2, 3 cadenas y trabajamos orilla. Esta aplicación, como les decía, es de ir contando. Tenemos que contar bien para no equivocarnos, porque ya vieron qué pasó si no contamos bien. Aquí. Ahora, nuevamente le damos la vuelta a nuestro tejido. Corremos un punto. 1, 2 y 3 y trabajamos la orilla. 2 y 3. 1 y 2. Recuérdense que la orilla está conformada por 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares en el mismo espacio en la parte de abajo, ¿sí? Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, punto bajo en las argollitas que hemos venido trabajando. En la vuelta anterior teníamos 3, ahora nos tienen que quedar solo 2. 1, 2, 3. Vean. Y ya nos ha quedado solo 2. Ahora vamos a trabajar. 1, 2, 3. Y hemos llegado al centro. Entonces vamos a hacer nuestra separación de los lados para la piña y del centro. Entonces aquí, en el primer espacio que tenemos separados de 2 cadenas, vamos a hacer 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares en el mismo lugar. Esto lo vamos a utilizar para el lado derecho. Ahora vamos a marcar nuestro centro, que sería como siempre lo que venimos trabajando aquí, que serían, pero aquí nos falta la separación de 2 cadenas. 1, 2 cadenas. Y ahora vamos a trabajar el centro. 1 y 2. 2 cadenas de separación. 1 y 2. 2 cadenas de separación y trabajamos ya la otra parte. 1, 2 y 2 pilares. El centro siempre va a ir marcado. Vean, acá, siempre. Y del centro hemos sacado las orillas. Ahorita sacamos esto, miren, pero no se pierde nuestro centro. Así que vamos acá. Ya trabajamos punto espejo, que sería 1, 2, 3 cadenas. Trabajamos el punto piña, punto bajo, 2, 3 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo. Y ahora 1, 2, 3 cadenas y trabajamos la orilla. Conforme vamos tejiendo, hasta la misma orilla va agarrando la forma. Vean. La muestra porque ya la tengo bloqueada. Entonces, miren. Pero acá ya va. ¿Sí? Vamos entonces a trabajar nuestra siguiente vuelta. Le damos la vuelta a nuestro tejido. Corro un punto. 3 cadenas y en el mismo espacio trabajamos el punto de orilla, que son 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares en el mismo espacio. Así.
Ahora, vamos a trabajar 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Vamos a trabajar en la argollita, punto bajo. Cuando yo les digo argollita es lo que hemos venido formando con la tira de 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí en este caso, vean, ya el punto piña se puede visualizar, miren, con lo que hemos venido trabajando. Entonces ahora vamos a trabajar 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Hemos llegado aquí a nuestro lado del lado derecho, trabajamos 1, 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares, así. ¿Ven? Ahora vamos a hacer solo una cadena de separación y en este espacio donde hicimos las dos cadenas nos vamos a posicionar en la segunda y vamos a trabajar un pilar, 3 cadenas de separación y en el mismo lugar pilar. Aquí ya le vamos a dar apertura al siguiente punto piña, ¿sí? Una cadena de separación y voy a trabajar el centro, que son nuevamente 1, 2 pilares, 1, 2 cadenas, 2 pilares en el mismo lugar. Así. Voy a trabajar lo que hice acá, que sería un pilar, ¿verdad? Una cadena y ahora un pilar, 3 cadenas de separación y ahora un pilar. Así. Ahora, ¿qué me toca? 3 cadenas, una cadena y hacer 2 pilares, 2 cadenas de separación y ahora 2 pilares en el mismo lugar. Miren, ahora sí, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Termino de trabajar el punto piña, miren, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y trabajo la orilla. Entonces aquí 1, 2 pilares, 1, 2 cadenas, 2 pilares, así, ¿ve? Le doy la vuelta a mi tejido, me corro un punto, vuelvo a subir con 3 cadenas, trabajo esta orilla, 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Así. Ahora lo que voy a hacer son 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y vean que aquí ya solo tengo una argollita, entonces hago punto bajo. Y aquí, pues definitivamente se terminó de armar el punto piña, tanto de este lado como de este otro. 3 cadenas. 2 pilares en esta parte, vean. 1, 2 pilares, 2 cadenas, 1 y 2 pilares. Vean, aquí ya se nota nuestro punto piña. Miren, se ve bonito. Ahora voy a trabajar 2 cadenas, 1, 2 cadenas y voy a trabajar dentro de estas 3 cadenas que hice en la vuelta anterior 5 pilares, pero los voy a separar, 5 pilares nada más. 1, 2, 3,
4 y 5. Estos sí los posicioné agarrando la cadena completa porque no me cabe, ¿verdad? Entonces pongo los 5 ahí. Ahora, 2 cadenas de separación y trabajo el centro. Miren. Que son 2 pilares. Como les digo, el centro no tiene pierde, o sea, sigue su misma forma. 2. Y ahora 2 cadenas de separación. Dentro de estas 3 cadenas voy a trabajar 5 pilares. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas de separación. Y ahora voy a trabajar 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares. Termino mi punto piña, que serían 1, 2, 3 cadenas. Hago punto bajo en la última argollita. 1, 2, 3 cadenas. Y nuevamente 1, 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares, que son la orilla. Espero que lo entiendan, que sea entendible. Estoy tratando de ser como lo más clara posible. Vean, acá ya está. Le doy la vuelta a mi tejido. Me corro un punto. Y nuevamente hago 1, 2, 3 cadenas. Vuelvo a trabajar la esquina, que son 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Así. Ahora, ya para cerrar este punto piña, lo que voy a hacer es ya no tener cadena de separación en esta parte, sino que trabajo nuevamente el otro espacio donde venimos trabajando 2 pilares. Miren, 1, 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares. Y así se cerró nuestro punto piña. Miren, ahí está, ya está cerrado. Ahora, trabajo entonces 2 cadenas y ahora voy a trabajar en el primer pilar, punto bajo, 3 cadenas, porque voy a empezar ya mi siguiente piña. Punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo. Los puntos bajos se hacen sobre los pilares. Miren. 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente pilar, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Vean. Aquí ya tengo 1, 2, 3 cadenas. Miren. 1, 2, 3. 3 argollitas. Miren. 3. Y he usado 1, 2, 3, 4. El quinto lo dejo así vacío, ¿sí? Solo voy a hacer estos 3. Voy a hacer 2 cadenas, miren, 2 cadenas y trabajo el centro, que sería 1, 2 pilares, 2 cadenas y nuevamente ahí 2 pilares. 2 cadenas y voy a trabajar el grupito de 5. En el primer pilar hago punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente pilar hago punto bajo, 1, 2, 3. En el siguiente pilar punto bajo, 1, 2 y 3. En el siguiente pilar punto bajo y ya me quedan mis 3 argollitas. Miren. Ahora 2 cadenas, trabajo este grupito de 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Serían 2 pilares,
2 cadenas de separación, 2 pilares. Y ahora aquí de este lado yo ya voy a cerrar mi punto piña. Entonces no hago cadena de separación ni nada, sino que directamente al otro espacio hago la orilla. Pilar, pilar, 2 cadenas y 2 pilares. Así, vean. Ya cerré 2 puntos piñas y ya estoy elaborando otros 2. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta a mi tejido, correrme 2 puntos, 1 y 2. Miren, y he quedado sobre el centro de mi orilla, que están las 2 cadenas. Entonces ahora subo 1, 2, 3 cadenas y solo voy a hacer un pilar. Así nada más. Ya no voy a hacer 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares, ya no. En este pedacito solo voy a hacer eso. Me voy al siguiente espacio, que este va a empezar a hacer nuestra orilla. Entonces trabajo 1, 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares. Vean, 2 cadenas de separación. En donde tengo mis argollitas hago punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. En la siguiente argollita punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. En la siguiente argollita punto bajo. Y he formado solo 2 argollitas. Esta piña son pequeñas, no son grandes como estas de los lados. Estas son pequeñas. Entonces, ahora 2 cadenas, trabajo el centro nuevamente, así de esta manera. Pero aquí ya me toca modificar. Vamos a ver. Vamos a trabajar otra vez, como lo hicimos aquí abajo. ¿Qué sería? 2 pilares, 2 cadenas. Nuevamente hacemos ahí 2 pilares. Así. 2 cadenas, 2 pilares. Miren, nuevamente 2 cadenas. Así, ¿ven? Ahora, vamos a trabajar nuevamente lo que es 1, 2 cadenas y trabajamos nuestro punto piña. En la argollita punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo y nuevamente 1, 2, 3 cadenas. Trabajamos lo que va a ir siendo ahora nuestra orilla. Miren. Dos cadenas, punto bajo, 2 pilares. Y ahora aquí en esta parte solo trabajamos los 2 pilares en el mismo lugar, como lo hicimos al inicio. Vean, así. Entonces, hasta el momento, así se va viendo nuestro tejido. Vamos a trabajar entonces ahora. Le damos la vuelta a nuestro tejido y ahora nos vamos a correr lo que son 1, 2 y 3 puntos, porque como les dije, ya esto ya no va a ser nuestra orilla, sino que nuestra orilla viene siendo ya esta parte. Subo 3 cadenas, vuelvo a trabajar 1, 2 pilares, 2 cadenas,
y ahora 2 pilares. Vean, ya esta orilla ya la cerramos. Ahora venimos con esta. Ahora voy a hacer 2 cadenas, 1, 2 cadenas. Voy a hacer punto bajo en mi argollita, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo, miren, 2 cadenas, y ahora voy a trabajar como lo hicimos en esta parte de abajo, vean las divisiones, que sería en el primer espacio donde tengo 2 cadenas de separación, voy a trabajar 1, 2 pilares, 1, 2 cadenas, y en el mismo lugar 1, 2 pilares. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a ver, trabajar una cadena de separación, 2 cadenas de separación, y ahora voy a trabajar el centro. 1, 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares. Vean, 2 cadenas de separación. Y ahora voy a hacer en este espacio 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Entonces, para que ustedes vean, el centro se sigue manteniendo, vean. Se sigue manteniendo el centro. Entonces, ahora 2 cadenas, punto bajo en la argollita, 1, 2, 3, punto bajo, 2 cadenas, y trabajo ya solo lo que es la orilla. 2 cadenas de separación y 2 pilares. Y vean acá, igual nuestra orilla ya se cerró, entonces ya no la seguimos utilizando esta, sino que ya nos venimos con esta. Le doy la vuelta a mi tejido, hago punto corrido, 2 cadenas de separación, ¿verdad? Subir 2 cadenas, hacemos pilar, 2 cadenas de separación y nuevamente los 2 pilares. Este para nuestro punto de orilla. Hago 2 cadenas, 1, 2, punto bajo en la última argollita, 2 cadenas, trabajo aquí el centro, miren, 1, 2, 1, 2, 1, 2 pilares. Y aquí nuevamente ya cerramos un punto piña, pero este es una mini piñita. Ahora, 2 cadenas de separación y vamos a trabajar repitiendo este centro, ¿sí? ¿Qué sería? Aquí ya tengo mis dos pilares, 2 cadenas, 2 pilares, 2 cadenas de separación, trabajo el centro, que son 2 pilares y 2 cadenas de separación. Ahora hago 1, 2 cadenas de separación y trabajo 2 pilares, 1, 2 cadenas, 2 pilares, miren, y ahora 2 cadenas, punto bajo sobre la última argollita, 1, 2 cadenas y trabajo mi orilla, que sería 1, 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Así. Le doy la vuelta a mi tejido, hago punto corrido, subo con 3 cadenas, hago pilar, 2 cadenas y pilar. Esto trabajando lo que es mi orilla.
¿Ve? Así. Entonces ahora, como aquí ya terminé mi punto piña, vuelvo a repetir lo que hice acá en esta unión, que aquí hice mi orilla, ya no hice cadena de separación, sino que me pasé al siguiente espacio, vean, donde tengo 2 pilares, 2 cadenas de separación y 2 pilares. Vean. Y he cerrado mi punto piña. Miren, aquí ya se cerró. Entonces ahora voy a trabajar una cadena de separación y en este espacio donde tengo 2 cadenas voy a hacer 3 pilares. Uno, eso sin meterlos en la cadena, sino que en la línea de cadenas. Miren, 3 pilares. Y aquí en el centro, ahora voy a trabajar, ya no voy a hacer este centro, sino que aquí lo que voy a hacer es 2 pilares, miren, 2 cadenas de separación, 2 pilares. O sea, aquí ya se va a ir borrando nuestro centro, porque nos hemos unido a este, miren. Ahora, voy a repetir. En esta parte donde tengo 2 cadenas, voy a hacer 3 pilares. 1, 2, 3 pilares. ¿Vean? Así. Hago una cadena y aquí voy a cerrar ya mi punto piña. 1, 2, 2 cadenas de separación y 2 pilares. 2 pilares. Y cierro ya mi punto piña. No hago cadena de separación ni nada, sino que directamente hago mis 2 pilares. 2 cadenas y los otros 2 pilares en el mismo lugar. Así. Vean aquí, ya se está cerrando. Ahora, le doy la vuelta a mi tejido y en esta parte me corro un punto y voy a repetir lo que hice acá, ¿vean? Que sería, subo 3 cadenas y hago un pilar nada más. Me voy a esta parte que va a ser ahora mi orilla. Entonces son 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares en el mismo lugar. Vean, y se repite lo que hicimos aquí abajo. ¿Ven? Se repite acá. Entonces ahora voy a hacer una cadena. Y aquí en esta parte donde tengo 3 pilares, voy a hacer punto bajo en el primer pilar, 3 cadenas de separación, punto bajo en el pilar de en medio, 1, 2, 3 cadenas de separación y punto bajo en el último pilar. Entonces me van a quedar 2 argollitas. ¿Vean? Así, de esta manera. Ahora, me voy a ir corriendo hasta llegar hasta acá, pero no corriendo de correr. Me voy a correr hasta acá con puntos corridos. Miren. 1, 2, 3, 4, este no se pasó, 4, 5 y 6. Miren, 6. Y ahora voy a trabajar lo que trabajé acá, que sería punto bajo en el primer pilar y trabajo 1, 2, 3 cadenas, punto bajo en el segundo pilar, 1, 2, 3 cadenas y punto bajo en el último pilar. Aquí el centro ya no lo trabajé, sino que solo me corrí. ¿Sí? Ahora, una cadena
y voy a cerrar esta orilla. Entonces aquí hago pilar, pilar, 2 cadenas aquí en este grupito. Vean. Así. Y en este último, como lo hice acá, solo hago 2 pilares en ese lugar. Miren. 1 y 2 pilares. Le doy la vuelta a mi tejido y me voy a correr 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Miren. Para que entonces ahora mi orilla sea esta, porque aquí ya cerré orilla. Entonces ahora subo 1, 2, 3, trabajo la orilla, que son 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares en el mismo lugar. ¿Sí? Una cadena de separación, punto bajo en los aritos que hice, que fueron 2. Hago 1, 2, 3 cadenas, punto bajo en el segundo arito, para formar solo una argüita. Miren. Ahora, en el centro, ahora sí, voy a hacer 2 pilares, pero no lo voy a hacer aquí abajo, sino que me voy a colocar en el centro. Vean, en el centro. Y voy a hacer 1. En el mismo lugar hago 2 pilares, 2 cadenas de separación. Y en el mismo lugar vuelvo a hacer los otros 2 pilares. Para que quede así. ¿Ve? Ahora, hago entonces una cadena, punto bajo en el arito, 3 cadenas, punto bajo en el siguiente arito y con eso formé un solo arito. ¿Ven? Un solo arito se formó. Cadena y hago mi orilla, que sería pilar, pilar, 2 cadenas y ahora 2 pilares. Miren. Ya no se toca esta parte. Vean, aquí ya se cerró. Le doy la vuelta a mi tejido, punto corrido, subo con 3 cadenas, trabajo mi orilla, que serían 2 pilares, 2 cadenas y nuevamente 2 pilares. Como les dije al inicio, esta parte de la orilla y del centro es repetitivo. Vean. Ahora, voy a hacer punto bajo en el último arito que formé en la vuelta anterior. Miren. Así. Y me voy ahora a trabajar el centro. 1, 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Vean. No hago cadena, sino que solo me voy a hacer punto bajo en el arito que formé. Aquí sí hago una cadena. Nada más es en la... no, tampoco hice cadena, así que no. Solo punto bajo y trabajo la orilla, que es otra vez 1, 2, 2 cadenas y 2 pilares. Así de esta manera. Vean. Le doy la vuelta a mi tejido, me corro un punto, subo con 3 cadenas y hago mi orilla, que son 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares en el mismo lugar. Sin hacer cadena, trabajo la orilla, ¿verdad? El centro, que son 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Y nuevamente, sin hacer cadena de separación, trabajo la orilla. 1, 2. Eso es señal de que quiere llover, pero llover de llover. Orilla. Miren.
aquí le doy la vuelta a mi tejido, me voy a correr un punto, subo con 3 cadenas, trabajo mi orilla, 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Así. Y aquí el centro ya no lo vamos a trabajar, sino que hago punto bajo en el centro. Miren. Así. Y ahora trabajo mi otra orilla. 2 cadenas y 2 pilares. Así. Le doy la vuelta a mi tejido, me corro un punto, me corro otro punto para quedar en el mero centro de los dos cadenas, subo 3 pilares, hago un pilar, 3 pilares, ¿verdad? 3 cadenas, hago un pilar y ahora en la otra orilla hago 2 pilares. Así, vean, así. Si ustedes quieren, dejan esto como argollita, pero en el caso del mío, yo le hice argollita. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a subir la cantidad de cadenas que ustedes quieran colocarle para su colgante. Y en el pilar de la otra orilla, hacen punto rematado y ya tienen la argollita. Vean, así de esta manera. Entonces, este tejido no tiene derecho y revés, porque como hemos ido dándole vueltas, entonces tejido queda de esta manera. Pero vean la diferencia, tejido, solo tejido y aparte pues bloqueado. Miren, en tamaño y en forma cambia, ¿sí? Vean. Entonces aquí ya está terminado, ya está listo para bloquearlo, para almidonarlo como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces se ve más bonito en esta forma que de esta forma, pero ya deciden ustedes cómo utilizar. Vamos a ponerlo más para acá para que puedan verlo bien. Si en caso ustedes no quieren este tipo de cierre y solo quieren dejarlo de esta manera, entonces lo que pueden hacer acá es en esta última vuelta, lo que pueden hacer es solo subir 2 cadenas y entonces hacen un pilar sin terminar y en el otro espacio hacen los 2 pilares sin terminar y en el último pilar cierran todo. Entonces aquí nos va a quedar puntiagudo, ¿ve? Nos queda puntiagudo. ¿Sí? Ya quedó. Pero si ustedes quieren colgante, de la misma manera pueden hacer su tira de cadenas. Vean. De colgante y ya rematan agarrando todos los pilares. En este caso sería así. Así, ¿ve? Pero eso ya es decisión de cada uno. Entonces, pueden dejarlo así, sin tira de cadenas y cierre de esta manera, o pueden terminar los pilares y cerrar para que la argolla sea más grande. En este caso, como yo ya lo tengo aquí, lo voy a terminar rematando de esta forma. Pero sí le voy a dar otro poquito de cadenas. Entonces aquí voy a rematar así. Yo siempre hago 2 cadenas al rematar. Corto. Empiezo a fruncir bien hasta correr mi cadena hasta el tope.
Cuando yo corro mi cadena hasta el tope es para que a la hora de esconder no quede sobresaltado. Miren, ahí está. Bueno, ahora me van a decir, ¿cómo lo bloqueo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hizo usted? ¿Qué le puso? ¿Qué? Yo pasé comprando, pues ya vieron el precio en el dólar. Aquí se mira más bonito. Estos bloques de foamy. Pueden usar uno o dos cuantos ustedes quieran. Ya que hayan escondido los sobrantes, entonces lo que yo hice fue con alfileres, porque con el foamy y el spray no tira el óxido. Entonces yo lo coloqué hasta aquí arriba, por ejemplo, aquí arriba, y yo la verdad es que no he sacado el paquete trae 4, entonces dije lo dejo ahí, pues al final me va a servir, ¿va? Y aquí vamos a buscar el centro, que sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, si ustedes quieren de esta forma, así lo pueden hacer. 1, 2, 3, 4, 5. Podría ser en el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, todo depende de la forma que ustedes quieran darle. ¿Vean? Entonces, aquí yo voy a agarrar otro alfiler y le voy a dar, miren, si quieren más, incluso hasta aquí en el séptimo se puede dar. Vamos a agarrarlo bien para que quede bien estiradito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el séptimo. Todo va a depender de la forma en que ustedes quieran almidonar su arbolito. Y traten de que quede bien estirado. Miren, vamos a ver aquí. Yo lo almidoné 1, 2, 3, 4. Miren aquí en el 5. 1, 2, 3, 4, 5. En el 5. O sea, lo hice menos. Más, si ven, este está más alto. Pero porque entonces lo hice en el 5. Aquí va a quedar más chaparrito, pero porque lo voy a estirar en el 7. Entonces, esa es decisión de ustedes. Bueno, ya que estando aquí, entonces esto realmente, si ustedes quieren estirarlo, lo pueden estirar, pero yo creo que no vale la pena, porque ya está ahí. Lo que nos interesa es que se endurezca el árbol en general. ¿Sí? El mío, yo le eché, como les dije, el spray o el fijador para pelo menos al colgante, porque el colgante realmente no queremos que esté tieso. El resto del cuerpo sí. Entonces, ya teniendo aquí todo esto, yo lo que hice fue echarle 2 veces el spray y lo dejé secar por una noche. Al día siguiente yo lo toqué y todo a ver si estaba. Me gustó cómo quedó. Ya no quise echarle más spray. La cantidad de spray que ustedes le echen va a ser la forma en que endurezca. Bueno, ahora la diferencia para que ustedes vean. Entre más nos estiramos hacia acá, nuestras piñas pierden su forma. Por eso fue que yo lo puse en el 5. Pero obviamente ustedes aquí pues se ve la piña, pero ya no tiene como tanto la forma en que lo trabajamos. Entonces ustedes deciden, en este caso por ejemplo, si lo bajamos justo a la orilla de la piña, 2, 3, 4 en el 5. Vean. Bajamos el otro también. 1, 2, 3, 4 en el 5. Para que nos quede así y que se vea nuestra piña. Si ustedes consideran colocarle un poco más de alfileres, le pueden poner. Claro que le pueden poner, miren. Así. Pero ustedes ya deciden cómo colocarlo así rectecito.
si almidonarlo, como les digo, almidonarlo o con el spray. Estoy tratando como de ver si el barniz de madera funciona para poder poner el tejido así como nos deja lo que es el spray. Vean, ustedes pueden ver ahí lo recto y plano que se ve este pinito con el fijador de cabello. Así. Y lo que me gusta es que, por ejemplo, este hilo no perdió su brillo, no perdió su color, sino que al contrario ha quedado muy bonito. Entonces, espero que les haya gustado este video, que ustedes también lo puedan hacer, que sea entendible. Traté la manera de ser como lo más clara posible. Cualquier duda, ya saben, déjenme en comentarios, compartan este video, comenten, pero sobre todo lo que les he dicho siempre, tejan todo lo que puedan.